Nuevamente con vosotros vamos a hacer un capítulo nuevo de PNL, del curso de PNL, y hoy toca una cosa que a todos os gusta mucho y que es muy bonita. Toca empezar con los anclajes. Bueno, vamos a ver, vamos a hacer una pequeña definición. ¿Qué son los anclajes? Os voy a explicar para qué sirven, si pueden ser voluntarios o involuntarios, cómo hacemos un anclaje, cómo lo anclamos, no solamente cómo se hace, sino además cómo se ancla, cómo se hace un apilamiento de anclajes y los tipos de anclajes que hay varios. Y ahora vamos a empezar, voy a buscar mis apuntes, que los tengo por aquí, porque con los apuntes en la mano yo puedo avanzar más. Vamos a ver. Yo tengo ya el temario de los anclajes aquí delante. Vamos a explicar qué son y cómo se trabaja con los anclajes. Intentaremos hacer la definición técnica y la definición correcta. Explicaremos aplicaciones de los anclajes, cómo se utilizan y los resultados que se obtienen con los anclajes. Ya de entrada quiero anticipar que este es un apasionante capítulo del cambio, de crecimiento, de mejora, de cura, de sanación y sobre todo de desarrollo de excelencia personal. Es decir, en este capítulo vamos a empezar a hablar del cambio, de crecimiento, de mejora, de cura, de sanación y sobre todo de desarrollo y excelencia personal. Vamos a ver lo que dice la Real Academia de la Lengua respecto a la palabra anclaje. Tiene 4 definiciones y de ellas vamos a coger la última. Conjunto de elementos destinados a fijar algo firmemente al suelo. En sí, la palabra anclaje significa punto de fijación de algo a algo. Es decir, fijamos algo que tenemos aquí a algo que tenemos aquí. Es la parte de un elemento que sujeta firmemente a otro elemento. Si os habéis fijado en los andamios, cuando montan un andamio en una fachada, los anclan a la pared, los fijan, los sujetan para que el andamio no se caiga. Pues es algo parecido. En sí, el anclaje es un punto de fijación de algo con algo. En PNL se llama anclaje a un estímulo sensorial que dispara una respuesta constante en una persona y que viene a decir nada o menos. También lo definen como la tendencia de cualquier elemento de una experiencia de hacer presente toda la experiencia completa. Seguimos igual, no nos enteramos de nada. Voy a intentar definirlo de una manera más clara. Un anclaje es un disparador de algo que cuando sucede nos evoca lo que ocurrió la primera vez que sentimos esa sensación. Es decir, si yo os nombro la palabra vehículo o carro para si estáis en México, vais a entender rápidamente, vais a pensar en un vehículo, vais a pensar en un carro, en un coche, los de Europa, vais a pensar en un automóvil, todos vais a pensar en esto. Pues eso acabo de disparar un anclaje, es decir, he evocado algo que cuando ha sucedido te evoca lo que ocurrió la primera vez que sentiste esa sensación. Los anclajes son estímulos sensoriales que percibimos en un momento dado y hacen que la circunstancia que estábamos viviendo, al percibir ese estímulo, se quede grabada en nuestra mente y asociada al estímulo. En realidad, los anclajes son asociaciones de un estímulo sensorial con una acción vivida. Vamos a ver, ahora yo después os pondré un ejemplo mucho más claro. Según y cómo también podríamos decir que una emoción o un estado emocional son anclajes, pero realmente no lo son. Nos parece que cuando sentimos una emoción o cuando nos queda residualmente un estado emocional, funcionan parecidos a un anclaje, pero eso no es cierto. Cuando tenemos una emoción que nos hace percibir
un estímulo parecido o igual a otro percibido con anterioridad, eso sí que es un anclaje. Es decir, cuando yo siento alegría por el nacimiento de un hijo y lo vuelvo a sentir por el nacimiento de otro hijo, eso sí que es un anclaje. El anclaje me lo hizo el primer hijo. La emoción en sí misma no es un anclaje. Lo mismo podemos decir para estados emocionales o estados de ánimo. Toda nuestra vida está llena de anclajes, desde los más complicados a los más sencillos. Mirad, os voy a decir, si en vuestra ciudad o habéis ido a una ciudad que hay metro o ferrocarril, veréis que el semáforo está o en rojo o en verde. Cuando el semáforo se pone verde, el ferrocarril avanza. Y de pronto se vuelve a poner verde al cabo de unos minutos. ¿Por qué ocurre eso? Pues porque la máquina o uno de los vagones lleva un electroimán que al pasar por encima de otro que hay en el suelo dispara el anclaje, dispara el verde. Igual ocurre cuando arranca, que está en verde, arranca el tren, hace lo mismo y se pone en rojo, con lo cual no chocarían, teóricamente no chocarían nunca dos trenes, dos convoyes. Vamos a hacer unas pruebas sencillas, simplemente con palabras. Voy a decir unas cuantas palabras y cuando las escuches asociarás esa palabra con alguna imagen en tu mente. Ya hemos dicho antes la de auto. Eso significa que esta palabra dispara el anclaje que originó la imagen que visualizarás. Libro. Te ha venido un libro a la mente. Llave. Te viene una llave a la mente. Una llave o un conjunto de llaves. Y cuando digo, por ejemplo, casa, te viene una casa a la mente, que puede ser la tuya o puede ser otra que la deseas, la quieres o te gusta. También hay anclajes que no son palabras, sino otro tipo de estímulos. Por ejemplo, y aquí me ven personas de diferentes países, la bandera de vuestro país. Una canción. Pero cuando os nombre una canción, ¿por qué os viene a la mente el soniquete de la canción que estabais pensando ahora mismo? Un olor. Un olor, por ejemplo, el café. Por ejemplo, a alcantarilla. No podéis evitar olerlo. Un sabor. El sabor, voy a hablar con palabras mexicanas, a la quesadilla. O el sabor al pollo. Una sensación de tacto. Los que habéis venido a mis cursos, ¿recuerdas aquella vez que te pasé mi mano por tu brazo o que te di un beso? Todo este tipo de estímulos hace venir alguna experiencia a la mente y cada experiencia está asociada con un conjunto de estímulos. Porque claro, cuando has pensado en el olor del café, has sentido todo lo que te estimula el café, el té o lo que sea. Por ejemplo, un té de 1000 flores o el sabor de la miel. Te evoca todo lo que hubo asociado cuando lo conociste este sabor o este olor. Lo mismo que decíamos antes, ¿recuerdas cuando te di un beso? ¿Recuerdas cuándo fue? Seguro que lo recuerdas porque todos los estímulos que había alrededor los evocas. A mí me gusta mucho jugar con olores o aromas, llenando las pituitarias de una diversidad de recuerdos, evocaciones y sensaciones, que suelen estar llenas de colores y sabores, todo asociado a un olor. Si yo os digo la lata azul de crema, ¿por qué pensáis todos en la Nivea? Asocias un color a un olor porque estáis percibiendo el olor de la Nivea, a un tacto que estáis sintiendo cómo la extendéis por vuestra piel y sin embargo no estáis haciendo ninguna de estas cosas. Yo tengo una dinámica que hago con los ojos cerrados en la cual evoco una situación en la playa con diferentes temas asociados y genero una revolución de aromas.
Es curioso cómo funcionan los anclajes evocando situaciones, sensaciones y experiencias ya vividas y muchas veces no recordadas. Las recordamos a partir del que se dispara el anclaje. Mirad, yo tuve una alumna italiana que vivía en Roma. Bueno, entonces estaba en Barcelona, pero ella vivía en Roma, iba mucho a Roma. Y le pregunté, ¿dónde te bajas en el tren? ¿En, ¿En qué estación? Y me dijo, en la estación Policlínica. ¡Ah! ¡Qué bueno! ¿Sabes que cada vez que te bajes del metro en la estación Policlínica te acordarás de esto que estamos viviendo ahora y te acordarás de mí? Y contra más intentes olvidarlo, más lo recordarás. Me dijo de todo, porque claro, le pasó. Cuando fue a Roma y se bajó en la estación Policlínica, se acordó de mí, del curso que estaba haciendo, de la PNL, de todo lo asociado. Y también recuerdo a mis dos queridas hermanas, Agustina y Verónica, que son de Argentina, que puede ser que alguna de ellas vea este vídeo, que les dije, cuando lleguéis a Ezeiza, que es el aeropuerto de Buenos Aires, os acordaréis de mí. Creo que siguen acordándose de mí en Ezeiza. Y les pedí una ubicación en el mismo Buenos Aires de un sitio y me dijeron la tumba de los héroes de las Malvinas. Y de pronto se miraban entre ellas y dijeron, ¡oh no! Están muy lejos de casa. Pues creo que siguen yendo a verla solo por el anclaje que les hice. Y yo se lo agradezco en el alma. Bueno, ahora que ya sabemos lo que es un anclaje, en el siguiente capítulo vamos a ver qué puede suceder cada vez que se dispara un anclaje determinado. Cuando disparamos un anclaje, que puede ser consciente o inconscientemente, nos evoca una conducta tanto externa como una representación interna. Vale, yo voy a seguir en el siguiente capítulo con los anclajes. En el siguiente capítulo os haré un anclaje a todos los que quieran hacerlo, que será el anclaje talismán, y luego habrá más capítulos de anclajes en los que haré otras cosas. Bueno, pues vamos a cortar porque llevo ya mucho rato. Gracias, gracias, gracias.